Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto este lunes 3 de junio 2024. Hoy tenemos un tema muy importante y es que el pasado 1 de junio se dio a conocer la nueva toma de poder de Nayib Bukele después de gobernar 5 años y hoy nuevamente 5 años más para El Salvador. ¿Qué sucede con esta situación? Constitucional, inconstitucional, bajo qué poder va a estar gobernando nuestro país. Eso lo vamos a platicar esta noche con nuestro invitado, Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, a quien le damos la bienvenida. Eduardo, bienvenido a Voces en Contacto. No, gracias por la invitación, un gusto estar acá y un saludo a la audiencia. También bienvenidas y bienvenidos a usted que está a través de estos 20 medios de comunicación que están asociados a ARPAS y que siempre están en la sintonía de poder analizar y comprender las diferentes temáticas que tenemos sobre la mesa. Vamos a hablar sobre este tema muy importante, es un análisis sobre la gestión de Bukele de estos 5 años y también esta famosa medicina amarga para El Salvador en estos 5 años. ¿Qué nos va a decir Eduardo Escobar? Y vamos a iniciar, Eduardo, en estos 5 años bajo el poder de Nayib Bukele. Estamos hablando de un gobierno, como lo mencionan, de facto, y ¿por qué lo podemos denominar de esa amplitud? Bueno, si hablamos de los 5 años anteriores, del quinquenio 2019-2024, creo que hay que señalar que este gobierno, el que acaba de concluir, se caracterizó por llevar al país en términos democráticos a una regresión. Es decir, regresamos a un punto donde, digamos, la democracia está en duda, regresamos a un punto donde los derechos humanos, los derechos fundamentales, su derecho a la salud, a la educación, a la libertad, están también, digamos, bajo amenaza. Es decir, tuvimos un gobierno que no le importó respetar los derechos de la gente, los derechos fundamentales, no le importó respetar aquellos principios básicos de la democracia como separación de poderes, como la transparencia, rendir cuentas, que la ciudadanía participe de la gestión. Eso no se hizo. Entonces, por eso es que hablamos de un gobierno que nos ha hecho como país, en términos de democracia, retroceder, estar allá cuando comenzó la guerra civil, por esas épocas, o sea, a ese nivel nos ha llevado este gobierno. Cuando estamos hablando en términos de democracia, entonces podemos decir que El Salvador está sin democracia actualmente. Es una democracia meramente electoral, aunque yo no sé si ya todavía calificará como electoral. Y cuando decimos una democracia electoral es simplemente el hecho de que se vota para elegir a los gobernantes. Y digo, no sabemos si todavía estamos en eso porque las elecciones recién pasadas tuvieron varias situaciones que, digo, ponen en duda totalmente la legitimidad de los resultados. Porque habrá que decirle a nuestros radioescuchas y a nuestros amigos que nos sintonizan por las redes sociales que la democracia no solo es acudir a votar, sino que la democracia implica, en primer lugar, respeto a los derechos humanos, y en este gobierno se han respetado bastante los derechos humanos. También significa que nadie tiene el poder absoluto, sino que este poder está dividido entre varias entidades, entre varios órganos de Estado. Eso no está sucediendo, el presidente tiene controlado todo. En una democracia el gobernante le responde, le da cuentas, le rinde cuentas a la ciudadanía. Eso tampoco ha pasado. Entonces, en 5 años, Nayib Bukele no lo ha hecho con la población. No lo ha hecho en los términos apropiados de una rendición de cuentas. Porque rendición de cuentas no es venir y decir vamos a construir esto, vamos a hacer esto. Eso no es rendición de cuentas, sino que una rendición de cuentas pasa por explicarle a la ciudadanía por qué se han tomado las decisiones que se han tomado. Por qué, por ejemplo, si se tiene ya construido un hospital para mascotas y no se tiene construido el Hospital Bloom. ¿Por qué? Eso no lo han explicado. No han dicho por qué se le ha dado prioridad, y no es que yo esté en contra de las mascotas, se le ha dado prioridad a darle la atención médica a mascotas y no a los ciudadanos, a las ciudadanas, al niño, al niña que necesitan una atención médica. Entonces, eso sí es rendición de cuentas, decirle a la gente por qué han tomado las decisiones que han tomado. O el tema del gasto público.
¿Cuánto al final costó el Hospital El Salvador? ¿Cuánto se invirtió en vacunas? ¿Cuánto se invirtió en otros medicamentos que se compraron? Eso no lo han dicho. Y es importante decirlo. Y a quienes nos escuchan, no solo basta decir, no, es que a mí lo que me vale y lo que me interesa es que me pusieron la vacuna, lo demás no me interesa. No, momento, porque esa vacuna se la pusieron usando fondos públicos, fondos que a usted le descuentan, que usted paga. Pero que no conocemos esos datos, hasta el momento no se conocen. Es que ese es el punto, precisamente esos datos no se conocen y por eso es que no podemos hablar de que ha sido un gobierno democrático, transparente, porque no ha sido así, porque usted preguntaba, ¿se ha retrocedido en esto? Claro, se ha retrocedido, o sea, y eso es un punto que se tiene que destacar y se tiene que decir. Es también necesario mencionar, se decía en algunas encuestas que el populismo, ¿considera usted que esto es lo esencial para que una persona vuelva a gobernar un país después de 5 años donde no hemos tenido rendición de cuentas, donde no hay información pública, donde no conocemos los datos reales que se están manejando en nuestro país? Es que lo que pasa es de que yo puedo exigir el cumplimiento de mis derechos, yo puedo exigir que me cumpla el gobernante con sus obligaciones, siempre y cuando, como condición indispensable, yo conozca que yo tengo derechos, yo conozca que el funcionario tiene obligaciones. Si yo conozco eso, sí lo puedo exigir. Sí puedo decirle respete mi derecho. Sí le puedo decir rinda cuentas de cómo ha gastado los fondos públicos. Pero si yo no conozco mis derechos, ni conozco que el funcionario está obligado a rendirme cuentas, entonces yo cómo lo voy a exigir. Entonces, la ciudadanía salvadoreña en su mayoría desconocen estos dos aspectos. Desconocen cuáles son sus derechos, ¿ya? O tienen una concepción de su derecho bien limitada, ¿ya? Y desconocen que el gobierno tiene que rendirles cuentas. ¿Y por qué digo eso? Que la ciudadanía lo desconoce. Porque si fuese una ciudadanía que conociera esta obligación de los funcionarios de rendir cuentas, el presidente el sábado no hubiera dicho no se quejen. Porque eso es parte fundamental de una democracia, que la ciudadanía tome un rol activo, que cuestione, que pregunte cómo se está manejando la cosa pública. Y él lo que dijo es no cuestionen, no pregunten, no se quejen, sino que yo lo que digo, hagámoslo y sin preguntar. Entonces, ahí es cuando uno, ve el tipo de gobierno que se tiene. Es un gobierno populista, no es un gobierno pensado en beneficio de la gente. Alguien puede decir, nos dio la seguridad. Pues sí, pero la seguridad, si uno ve los hechos, se dio porque, según ha documentado el periodismo de investigación, se rompió la relación que tenían con las pandillas. Si no se hubiera roto, probablemente no hubiese pasado nada de esto, de la detención de los pandilleros, y estuviéramos siempre sometidos a esto. Pasaron 2 años y medio y el gobierno tenía las pandillas ahí. Entonces, no es un gobierno pensando para la gente. ¿Será que la seguridad solo es eso lo que necesitamos las y los salvadoreños? El tema económico en este periodo, ¿cómo se ha manejado esa situación? Porque él lo señalaba también en su discurso de este 1 de junio, pero es un problema que no es de ahorita, Eduardo. ¿Cómo se ha manejado, por ejemplo, una canasta básica? El salario mínimo que tenemos las y los salvadoreños, ¿ha sido de interés para esta gobernación que ha habido? Obviamente el tema de la seguridad pública es importante, pero no hay que dejar de lado que siempre el problema económico es uno de los principales, aquí y en la China. O sea, eso no solo es de acá, eso pasa en cualquier lugar. Pero si uno revisa las medidas que ha tomado el gobierno en estos 5 años, vemos que o han sido pocas o las que se han tomado no se diferencian de las que otros gobiernos tomaron. Subsidios, por ejemplo, aumentar el salario mínimo, que son medidas que tomaron los otros gobiernos, pero que, hay que decirlo, no resuelven los problemas económicos del país, porque digamos, con todas las medidas que se han tomado, o las que tomó el gobierno, se esperaría, pero no se ve, que la inversión extranjera directa hubiese aumentado. Es decir, que más empresas, más empresarios vengan a invertir a El Salvador, pongan sus fábricas, pongan sus negocios para que se genere riqueza acá, la ciudadanía pueda acceder a trabajo o a mejores salarios, pero eso no ha pasado.
O sea, ¿qué quiero decir? Que el gobierno ha tomado medidas en el tema económico que podemos decir han sido parches, han sido las medidas de cajón tradicionales que se toman, pero que no resuelven el grave problema estructural de empleo, de poco empleo. El que está es de baja calidad, con bajos salarios y el alto costo de la vida. O sea, ahí no ha tomado medidas, como digo, estructurales que resuelvan realmente el problema, como por ejemplo lo que decía, atraer más inversión. Para que haya más empleo y eso pueda generar un aumento de salario. Eso no lo ha hecho el gobierno. Aquí hay varios puntos y dentro de ellos estamos hablando también la problemática que se está dando de los desalojos. ¿Qué alternativas le está dando el Estado salvadoreño a estas familias que la misma DON, que es la Dirección de Obras Municipales, los están llegando a sacar? Sí, o sea, es que... no hay un complemento. Es decir, tenemos un ejemplo donde 600 familias las quieren sacar de su terreno para construir una escuela militar. ¿Cómo podemos nosotros ver ese interés de unas y el interés de otros? Es que eso es lo que yo mencionaba hace un momento. No es un gobierno pensando en la gente. Entonces, ¿para quién ha gobernado Nayib Bukele durante 5 años? Para ciertos intereses económicos que se han lucrado de la gestión gubernamental. Y obviamente el grupo político dominante. O sea, ahí está el beneficio. Y digo que no ha gobernado y no ha hecho cosas para la gente porque si usted se pone a pensar qué alternativas se les han dado reales y que funcionen a los vendedores ambulantes que han quitado del todo el centro, a los vendedores informales, teniendo en cuenta que la mayoría de empleos lo genera el empleo informal. Y que la mayoría de población económicamente activa está en el subempleo. Entonces, ¿qué alternativa se ha dado? Que se conozca algo que, digo, beneficie y cambie esa situación, no se ha dado. Lo que le van a decir es, no, es que a los vendedores ambulantes les ofrecimos puestos en el mercado. Esa es la solución que se da, pero el punto es cómo evitar como país que personas caigan en el subempleo o queden desempleadas y tengan que acudir a la venta de cualquier tipo de bien para su subsistencia de manera informal. Ese es el problema y eso no se ha solucionado. Entonces, hay una serie de cosas que si comenzamos a hablar de salud, de educación, vamos a llegar a lo mismo. No se han corregido los problemas estructurales de todos los aspectos de la vida en sociedad. Ok, Eduardo, con esta información que tenemos, vamos a hacer un pequeño corte, pero al regresar vamos a ver unos videos del discurso de Nayib Bukele este 1 de junio y los vamos a analizar qué quiere decir o qué mensaje le está dando a la población salvadoreña. Usted siga pendiente de Voces en Contacto, ya regresamos. Gracias por continuar en Voces en Contacto. Este día estamos analizando la gestión de Nayib Bukele durante 5 años y también este nuevo mandato donde él menciona una medicina amarga. ¿Y qué será? Pues eso estamos hablando aquí con nuestro invitado Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Como todas y todos sabemos, este 1 de junio Nayib Bukele toma el poder nuevamente para darle gestión a estos 5 años más a nuestro país, a El Salvador, pero ¿qué o cómo o en qué estará basado todo esto? Ha presentado un proyecto de trabajo. ¿El Salvador realmente está en las condiciones que tiene que estar? ¿Realmente necesitamos solo seguridad o solamente economía? Eso es lo que vamos aquí a cuestionar y ustedes que están en las comunidades también se tienen que preguntar. ¿Están gobernando para ustedes, para sus territorios, para defender el agua, para defender el medio ambiente? Pues esos son los puntos iniciales dentro de esta conversación en la mesa. Y Eduardo, estamos analizando este tema porque es muy importante, donde pasamos después de tener a Maximiliano Hernández, ¿verdad?, que se toma el poder año con año, y hoy en nuestro país, ¿cómo podemos nosotros decir o qué significa que Nayib Bukele tome 5 años más dentro del poder? Es exactamente lo que mencionaba hace un momento, la regresión, que nos regresó hasta más o menos antes de la guerra civil, el que el presidente asuma como en su segundo mandato.
Es decir, estamos repitiendo lo que sucedió hace más de 90 años, cuando un presidente modificó la Constitución y dijo que se iba a reelegir por una única vez porque la patria lo necesitaba. Ya, algo como lo que ha dicho el presidente. Entonces, estamos regresando, al pasado. O sea, la vuelta de la historia está girando al revés, cuando deberíamos de haber avanzado hacia otra situación. Yo decía en redes sociales hace unos días, ¿era legítimo un segundo gobierno del Partido Nuevas Ideas? Sin duda. Si la gente así lo quería, era legítimo. Pero no era legítimo un segundo mandato consecutivo del presidente, que es diferente. Y digo esto porque acabamos de ver las elecciones en México. Se hablaba mucho, se especulaba que el presidente actual, López Obrador, iba a buscar los mecanismos para volver a competir y todo esto. Pero no lo hizo. ¿Sí? No hizo eso. Obviamente es otro contexto, hay otras circunstancias, pero el punto es que se respetó, toda la institucionalidad, se respetaron las leyes, la Constitución, y entonces no se postuló. ¿Iba compitiendo alguien de su partido? Sí, ganó, hasta el momento va punteando la elección. Entonces, el punto acá es que al final, con esta toma de poder de nuevo, nos lleva, insisto, en términos democráticos, nos lleva a varios años atrás. O sea, no hemos avanzado con esta toma de posesión. Vamos a ver ahorita, Eduardo, unos videos donde Nayib Bukele habla con la gente y también hace mención de un par de frases y queremos que las analicemos aquí con usted y con usted también que nos está escuchando en la 92.1 FM. Compañeros, ¿se lo podemos poner, por favor? Así que les pido a todos que levanten su mano. Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos, pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias. Escuchando uno de los discursos que él dio, ¿verdad? Y menciona esto, los hace juramentar a la población junto a él y dice, sin quejarnos, con la bendición de Dios, esperando otro milagro. ¿Qué podemos nosotros decir sobre esas palabras, Eduardo? Bueno, yo creo que los expertos en comunicación podrían decir cosas más atinadas de las que yo puedo decir en este momento, porque ese video, ese discurso tiene tanto que analizar, tanto que decir, que, como digo, creo que podrían explotarlo más los expertos en comunicación, pero igual, creo yo que en primer lugar lo que hay que destacar es un discurso maniqueo, es decir, un discurso que plantea solo dos lados de las cosas, lo bueno y lo malo. Ese es un discurso maniqueo, o todo es bueno o todo es malo, pero no hay como intermedios. Intermedio no hay. No existe. Y en esa medida él plantea el discurso en esos términos. El pueblo, él, Dios, como lo bueno, la comunidad internacional, la oposición, el que piensa distinto como lo malo. Entonces, ese es un discurso bastante peligroso en una sociedad porque genera divisiones innecesarias, genera odio y genera rechazo a la diferencia. Porque lo que hay que tener claro que en nuestras sociedades somos distintos, pensamos diferentes. Los sectores sociales piensan de maneras distintas, incluso dentro de los mismos sectores sociales se piensa diferente, no todos pensamos igual.
etcétera. Entonces, ese discurso es un rechazo a la diferencia, ¿ya? Pero obviamente para que no hayan voces que puedan hacer despertar a la gente. Sí, porque aquí menciona algo importante y dice también, no escuchar a los enemigos del pueblo. ¿A quién hace referencia? ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? En los populistas autoritarios siempre necesitan tener un antagónico, tener alguien en contra. Porque si yo fallo, ¿a quién le voy a echar la culpa? Yo tengo que tener siempre a alguien. Y si usted se fija, ese alguien siempre ha estado presente en el discurso del presidente. Al principio era Arena, el FMLN, el sistema, la Sala de lo Constitucional, el fiscal, la Asamblea Legislativa. Todo eso eran los rivales del pueblo, los enemigos del pueblo. Pero cada uno de ellos los ha ido menguando, los ha ido limitando o eliminando, según sea el caso. Entonces, ¿cuál fue después? No le quedaba un enemigo que pudiera usar con credibilidad. Entonces, ¿quién es? La comunidad internacional. Y en este discurso hace bastante énfasis en esto de la comunidad internacional, con sus recetas fallidas. Y entonces, en parte, este discurso lo dirige a la comunidad internacional. Pero ¿por qué le interesa esto? Porque estamos hablando que desde la comunidad internacional se promueve el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos. Hay convenios internacionales en las materias que acabo de mencionar, que en pocas palabras está diciendo el presidente, no los cumplamos, no les hagamos caso, porque esas son las voces contra el pueblo. Entonces, ahí, digamos, hay un enemigo identificado, la comunidad internacional. Y el otro, él lo llama oposición, pero el punto es a las personas que piensen distinto. ¿Ya? O sea, está, digamos, sancionando con este discurso a la diferencia, al que piensa diferente. Eduardo, aquí me surgió una duda muy, muy importante y es que ¿se criminalizará a todas aquellas voces, aquellas personas defensoras que no tengan el mismo discurso que él? Porque estamos viendo que en redes sociales hoy en día hay un discurso de odio también contra las organizaciones, contra personas defensoras de derechos humanos, y con esto que él habló y con este mensaje donde los hace jurar también, ¿cree que se puede dar eso? Ya se está estigmatizando, se está atacando al que piensa diferente. Eso ya se está haciendo, ¿sí? Desde el gobierno, desde la asamblea, desde los que son afines al gobierno, se está atacando. Lo de criminalizar, pues es una posibilidad. O sea, veamos Nicaragua. ¿Qué han hecho en Nicaragua? En Nicaragua han cerrado medios de comunicación, han apresado periodistas, han cerrado organizaciones de sociedad civil, han apresado a gente de sociedad civil, que son, por lo general, las voces críticas del poder político. Y entonces, ¿eso ha pasado en Nicaragua? Sí. Cuando ya era, digamos, necesario para sus fines, pues comenzaron la represión contra todas las voces disidentes, ¿ya? Y usted va a ver, o están detenidos o están en el exilio. Cualquiera de las dos. Usted eso es lo que va a encontrar. Entonces, sin duda, este tipo de discursos se presta para eso, para que en un momento dado pues emitan alguna ley, alguna reforma al Código Penal de traición a la patria, el que pueda calificarse como enemigo del pueblo y ser perseguido penalmente. Ya no solo la estigmatización, el ataque que se da en redes sociales, sino que ya procedan legalmente contra una persona que pueda expresar una opinión diferente al gobierno o cuestionar lo que hace el gobierno. Claro, tiene la Asamblea Legislativa, tiene todos los poderes a su favor y podrá manipular o manejar como él quiera esos temas. ¿La Constitución cree que seguirá tocándose, retocando sus reformas? Sí, ese es otro punto que está pues ahí en la mesa. La Asamblea actual tiene que ratificar la reforma que aprobó la anterior. Ya ratificando eso, ¿qué significa? Que ellos pueden cambiar la Constitución en una noche, en un rato, en una plenaria. Hacen el cambio de la Constitución. Un madrugón, dicen. Un madrugón. Hacen el cambio de la Constitución según lo que ellos necesiten, ¿ya? Y ahí pueden salir afectados derechos fundamentales.
libertad de expresión, libertad de manifestación. Todo eso lo pueden complicar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Porque recordemos que es lo que dijo, no protesten, sin quejarse, solo siguiendo lo que yo les digo. Le estaba ordenando a la población hacer lo que él dice y lo que se tiene que hacer. Claro, y esa es una visión autoritaria, porque lo que él quiere es súbditos, no ciudadanos, no ciudadanas. Y eso es diferente. O sea, un súbdito se agacha, se arrodilla, hasta le sirve de alfombra a un gobernante. Pero La ciudadanía no, un ciudadano, una ciudadana no. Pero ¿qué sucede con la población que se les está diciendo esto y no comprenden el mensaje todavía? Porque veíamos cientos de familias salvadoreñas que estaban aplaudiendo de lo mejor. Hay muchos acarreados, pero digamos, en general la gente lo apoya. Creo que es pertinente traer lo que yo mencioné hace un momento. Si yo no conozco mis derechos, si yo no conozco cuáles son las obligaciones del gobierno, ¿cómo voy a cuestionar eso que me está diciendo que no me queje? ¿Manipulación? O sea, lo que pasa es de que si yo soy un ciudadano que solo acudo a votar, soy un ciudadano que después ya no me interesa la política, y que, lo que diga el gobierno, pues sí, para ellos va ese discurso. Pero ese es el problema, que esta gente no sabe cuáles son sus derechos, no sabe cuáles son las obligaciones del gobernante. Porque si lo supieran, ese discurso no sería aceptable, pero lo aceptó la gente, ¿ya? Entonces, aquí es el punto de que la ciudadanía, y aquí viene un rol que también ustedes como medios tienen, de informar a la gente, de enseñarle cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones del funcionario. Porque, como digo, vaya usted a decir ese discurso en una sociedad democrática más avanzada que la nuestra. Váyase a Costa Rica, diga eso. La gente no se lo va a aceptar. Pero como él sabe que lo puede decir acá, lo dijo. Porque la gente, sí, está bien, vamos a jurar y vamos a seguir lo que usted diga y no nos vamos a quejar. Ok, Eduardo, con esos datos nos vamos a ir a una nueva pausa y ya teníamos ahí el discurso que daba Nayib Bukele, donde juramentaban él sin quejarnos una bendición de Dios, el milagro que se está esperando, pero ¿qué milagro es? Esto lo vamos a tratar también en el último bloque y aquí nos despedimos de la 92.1 FM, pero los invito a que sintonicen el Facebook Live que tenemos en Arpas para darle continuidad a esta entrevista. Seguimos en Voces en Contacto y me encuentro con Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, y estamos tocando un tema muy importante y es ese análisis sobre los 5 años de Bukele y también este nuevo periodo donde tiene la toma de poder. Ustedes como Acción Ciudadana, Eduardo, presentaron un escrito, o lo podemos llamar de esta forma, el día de la toma de poder, donde ustedes señalaron que los 5 años de gobierno de Nayib Bukele se han caracterizado por grandes violaciones a los derechos humanos y a las normas básicas de la democracia. También ahí dice, hoy que inicia un nuevo periodo presidencial, termina de consolidarse la irregularidad constitucional que vive el país desde el 1 de mayo de 2021. Cuando ustedes presentan este quinquenio presidencial que hoy toma Bukele, ¿qué se le exige también para este nuevo mandato? ¿Será constitucional o inconstitucional? ¿Bajo qué medidas estará gobernando Bukele? Yo creo que no va a haber mucho cambio respecto de la gestión anterior en cuanto a respetar la Constitución. Ya dijimos, la pueden reformar como quieran, cuando quieran. Entonces eso va a ser lo de menos. Igual van a cambiar las leyes cuando quieran, no importando que pueda afectar a la ciudadanía. Entonces, en esa medida, no creo que este gobierno cambie su forma de gobernar para bien, sino que al contrario, puede que recrudezca sus acciones, es decir, menos información pública, más ataques contra la prensa independiente, más ataques contra las organizaciones, contra el que piense distinto, violaciones a la Constitución, a la ley. O sea, eso es lo que uno prevé que se viene. O sea, no hay ninguna señal que indique que va a ser al contrario, ¿sí? Y ahí el único punto que podría hacer que eso
cambie un poco es que en las encuestas la ciudadanía mostrara descontento con algunas cosas que están pasando. ¿Sí? Eso es el único camino para que ellos muevan un poco su actuar y no salgan tan mal en las encuestas, porque eso es lo que les importa a ellos, las encuestas. Ok, Eduardo, vamos a ver un video más sobre este 1 de junio, cuando Bukele se ha dirigido a la población salvadoreña. También es urgente que cambiemos algo más. Nosotros como pueblo debemos cambiar algo más. La idea de que solo nos merecemos lo malo y lo feo, de quejarnos cuando las cosas están cambiando para bien, cuando las cosas mejoran. Esa es la mentalidad del fracaso y debemos de combatirla nosotros mismos. Para el pueblo debe ser lo mejor, lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo, algo que es el pueblo el que lo utiliza. Público debe ser mejor que lo privado. Estamos viendo la Universidad de El Salvador. Este es un claro ejemplo de una universidad, la única pública en el país, pero también no tiene, se le debe el presupuesto, todavía las y los estudiantes no pueden estudiar porque todavía la están usando para alojar a periodistas internacionales, a youtubers, en este momento del el caso de la toma de poder, que sostuvieron tiktokers, youtubers y periodistas internacionales. ¿Cómo podemos nosotros clasificar esta frase que dice? Es que el discurso aguanta con todo. O sea, yo puedo decir cualquier cosa sin ningún pudor y ¿qué? Como presidente. Eso es lo que él ha hecho. Venir y decir lo público tiene que ser lo mejor, que solo preguntemos el caso que usted ponía, la Universidad de El Salvador, el Hospital Rosales. ¿Cuánto ha mejorado el sistema de salud en realidad? Y ahí preguntarle a los amigos que nos escuchan o nos ven. Las citas en el seguro le salen más rápido. En la unidad de salud ya no solo le dan acetaminofén, ya le dan un tratamiento en forma. Todas esas cosas habría que preguntarle. La escuela de sus hijos ha mejorado. Esas son las cosas que hay que preguntar para a partir de ahí decir, sí, tiene razón el presidente, lo público tiene que ser mejor que lo privado. Que yo no es que esté en contra de esa visión, que los servicios públicos tienen que mejorar, tienen que ser buenos para la gente, sin duda, nadie está en contra de eso. El punto es que no lo están haciendo. Están privilegiando otras cosas y no el tema de beneficiar a la gente con servicios públicos de calidad, que eso es lo que habría que buscar. Entonces, ahí hay un punto, ¿verdad? Que eso en la práctica no se ve, que es lo público mejor que lo privado que han hecho, no se ve eso. Y lo otro, el tema de, que es importante decirlo, a los amigos y amigas que nos ven, es que usted tiene derecho a reclamar, usted tiene derecho a cuestionar, usted tiene derecho a quejarse. No, que no le vendan la idea de que usted tiene que ser como el chuchito que le dicen váyase para adentro y baja la cola y baja las orejas y se mete. No, usted no es una mascota, usted mucho menos un súbdito, usted es un ciudadano y ciudadana con derechos y por lo tanto usted tiene el derecho de pensar que el gobierno no está haciendo bien las cosas. Usted tiene el derecho a expresar que el gobierno no está haciendo bien las cosas, porque ese es el derecho de libertad de pensamiento y libertad de expresión. Y usted lo puede hacer. Y no tiene nadie por qué venir y decirle no lo haga. Usted tiene esa libertad. Entonces, la ciudadanía tiene derecho, es nuestro derecho, quejarnos. No importa que esté bueno lo que está haciendo, no importa, pero hay que cuestionar por qué se está haciendo de la manera que se está haciendo. Ese es un derecho que tiene cualquier ciudadano y ciudadana que no puede ser quitado por el gobierno. Ok, ahí teníamos esas palabras y también lo que Bukele mencionaba en su discurso del 1 de junio, que hasta el momento no se conoce su nuevo gabinete, si se van a mantener las mismas personas o si va a haber algún cambio. Y es que dentro de esto yo quiero tocar un punto que se ha venido manejando durante todo este mes que pasó, mes de mayo, y es el caso COSAVI también.
Cuando sabemos que ustedes como Acción Ciudadana presentaron un informe sobre esto donde COSABI le dio al partido de Bukele $60,000 para la campaña de 2019. 2021. Aquí cabe la pregunta. Entonces, si esto sucedió, desde cómo el Estado salvadoreño ha respondido ante esto, que ya sabemos que Nuevas Ideas es de Bukele, ¿realmente Nayib Bukele se pronunció ante esto? ¿Qué alternativas se le han dado a esta gente también que está esperando o está a la perspectiva de dónde quedan sus ahorros, de cómo se están manejando? Porque es un tema económico. ¿Por qué los traigo aquí a cola? Porque Bukele dijo de que este periodo va a ser para mejorar la economía salvadoreña. ¿Realmente esa es la apuesta para el país? Bueno, según lo que ha dicho él, sí, pero vamos a ver hasta dónde y en qué sentido lo hace. Ya dijo, confíen en mí, no cuestionen, va a haber medicina amarga. ¿Y ahí qué puede ser la medicina amarga? Subir impuestos, por ejemplo. Recortar subsidios, puede ser otra. Y con eso los impuestos, tenemos los distritos separados. Ya no son municipios, hoy somos distritos que están, en la mayoría, bajo la bandera de Nuevas Ideas. Sí, puede ser a nivel municipal, pero yo pensaba más, por ejemplo, el IVA. De aumentar 1 o 2 puntos del IVA. Es decir, lo que usted paga de impuesto cuando compra una gaseosa, cuando compra un churrito, cuando compra un pan dulce, ese producto lleva un impuesto, el IVA, aumentarlo. Y esa puede ser la medicina amarga, o sea, que él estaba diciendo. O recortar, por ejemplo, plazas en el Estado, que ahí sería un poco contraproducente porque él dijo que hay que tener un Estado que sea más eficiente para darle servicios a la gente. Y para darle servicio a la gente, pues necesita que el Estado sea un poco grande. Es imposible pensar que un Estado va a brindar buena salud si tiene poquitos médicos, si tiene poquitas enfermeras. Tienen que ampliarlo. Entonces, el punto es que económicamente, como lo dijo el presidente, que esa es la apuesta, sin duda pueden haber medidas que van a afectar el bolsillo de la gente, bajo la idea que al hacerlo, si bien es medicina amarga, pero se va a curar el problema. Pero eso está por verse, porque yo no confiaría en un tema económico a este gobierno. ¿Cuál fue uno de los grandes planes económicos? El Bitcoin. Ese fue una de las grandes pensadas económicas, o al menos así lo vendieron económicamente. Pero no hay una política pública, no hay un plan de nación, una guía estratégica de a dónde va a ir la economía. Porque si usted ve, el discurso solo habló en general de la economía, pero no dijo cómo ni qué, por ejemplo. O sea que ahí hubiese dicho, por ejemplo, bueno, vamos a comenzar un proceso de traer inversión extranjera mediante estas medidas, para que en el lapso de un año tantas empresas o tantos millones de dólares se inviertan en el país y esto genere tantos empleos y genere tantos ingresos al Estado y pueda mejorar la prestación de servicios. Él no habló nada de eso. No hay un plan de trabajo. Por lo que se sabe, no. Al menos público, no. O sea, nunca dieron un plan de gobierno del anterior, solo ese documento que elaboraron ahí con copia y pega del plan Cuscatlán que le dijeron, y que al final la mayoría de cosas que terminaron haciendo no están ahí. Ya, entonces eso es lo único que se supo, pero un plan de gobierno como tal no se dio. Igual, en este año, este quinquenio, dudo que haya algo de esto. Si ni el gabinete se ha hecho público, no sabemos si ya están nombrados o no, pero ni eso han hecho público. Mucho menos un plan de trabajo, un plan de gobierno, un plan estratégico para el desarrollo de la nación. Eso dudo que lo tenga. Ok, Eduardo, por temas de tiempo vamos a ir cerrando. Entonces, ¿qué le espera El Salvador en estos próximos 5 años? ¿Qué mensaje le podemos dar también a las comunidades que nos están escuchando en este momento? No, yo creo que las comunidades tienen que organizarse, si no lo están, y si están organizadas, no caer en ese discurso de que no tienen que protestar, que no tienen que quejarse. Las comunidades tienen el derecho a protestar siempre y cuando sus derechos no están siendo cumplidos. Cuando el gobierno municipal o local o el gobierno central
no hace obras en beneficio de la gente, ahí tienen el derecho de cuestionar. Entonces esa es la invitación, sigan organizándose, sigan cuestionando lo que está mal, eso hay que seguirlo cuestionando. Ok, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado en Voces en Contacto. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a su audiencia. Espero que en algo les haya servido esta plática. Ok, gracias también a usted que ha estado pendiente de Voces en Contacto. Estas entrevistas se hacen con el objetivo que usted pueda analizar y comprender la situación de nuestro país para que tome sus propias medidas, para que tome su camino y, como dice Eduardo, que estas pláticas sirvan, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, darle el enfoque que uno más quiera. Ustedes desde sus comunidades tienen ahí la obligación de estar siempre unidas y ver el trabajo en conjunto para mejorar. Esto ha sido todo de parte de nosotros de Voces en Contacto para este día, pero las y los invitamos a que sigan pendientes de la siguiente entrevista en Voces en Contacto, siempre en la 92.1 FM y en Facebook Live de ARPAS. Voces en Contacto presentó la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.